¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tan realista es el presupuesto de la Nación para 2016 y por qué también los bajos niveles de ejecución para el de 2015? De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros economistas. Esta mañana nos acompaña el maestro Rafael Lemus, él es asesor del partido Arena. También nos acompaña el licenciado César Villalona, él es asesor del FMLN. Y bienvenidos, caballeros, a República. Buenos días, Josué. Buenos días. Bueno, comencemos rápidamente. Quisiera que viéramos en pantalla algo unas cifras que dio el Fondo Monetario Internacional cuando se trata del crecimiento de nuestro país. Esto dice así: la economía de Centroamérica se va a beneficiar por la caída de precios de materias primas, así como por una posible recuperación de la economía estadounidense. El crecimiento para El Salvador en el 2016 será 2,5, mientras que en el 2020 podría alcanzar el 2%. Vamos a hablar más adelante acerca de por qué los niveles bajos de nuestro crecimiento. Pero antes de esto quisiera hacerle la siguiente pregunta, maestro Rafael Lemus, porque el presupuesto también de la Nación se hace en base al pronóstico del crecimiento que pueda haber para el año siguiente. Algunos críticos del actual ministro de Hacienda, del señor Carlos Cáceres, dicen que básicamente ha hecho cuentas alegres con el presupuesto de 4.860 millones de dólares. Ok, a ver, mira, lo primero que uno tendría que decir es que la parte del crecimiento en el presupuesto está reflejado, o las proyecciones sustentadas, con 2.9%, tanto en el 2015 como 2016. Más que entrar en la discusión si es la versión del Banco Central 2.4 o la del fondo que está hablando de 2.5, uno diría, bueno, esa discusión de economistas parece más que juegan a quien adivina. Pero yo creo que cuando uno se va a ver la parte del presupuesto, uno aprecia que el problema no es un tema de décimas de crecimiento. Porque cuando tú ves el 2014, de acuerdo a las proyecciones, porque el tema es que el crecimiento va a afectar en los ingresos tributarios y en la capacidad de hacer inversión o gasto público o de generar déficit. Pero cuando vas a ver el 2014 y 2015, ambos años se queda corta la recaudación en más de 300 millones de dólares. Y ahí ya el panorama ya no es un tema de décimas de crecimiento, sino que la proyección que sustenta el presupuesto queda corta en términos de la fuente de ingresos. Y eso es algo que no está contemplado en el presupuesto y que normalmente tú lo que haces es, con esos ingresos sobreestimados, asignar gastos, y los gastos sí se ejecutan. Y ahí no genera un déficit no programado, es decir, además del que tú ya tienes programado, se da ese desajuste, que no es poca cosa. 300 millones de dólares, estás hablando más de un poquitito más de un punto, como 1.2, 1.3 por ahí del PIB, el desajuste, o sea, es importante. Y yo creo que en ese sentido le conviene más incluso a Hacienda estar jugando con un crecimiento más bajo, porque tiene muchos presupuestos que están amarrados a ingresos. Ejemplo, Corte Suprema, FODES y otros programas que les asignan en función de los ingresos. Entonces, incluso ya como por disciplina y por no complicarse la existencia más adelante, porque les da recursos pero no tiene la plata, y después cómo cierra los hoyos, los cierras a base de letes, porque no está programado. Entonces recurres a letes que, ojo, constitucionalmente no es esa la finalidad de los letes, es deficiencias temporales de ingresos, pero aquí se convierte en un problema permanente, porque ya cuando 2 años tienes un desajuste por mala programación de ingresos, estás arrastrando un problema. Es decir, tienes acumulado solo en 2 años, 2014 y 2015, más de 600 millones de dólares programados de ingresos que no recibiste. Así que la parte del crecimiento, esa discusión de décimas, cuando te vas a los ingresos tributarios, hablas de 300 millones de dólares. O sea, yo prefiero dejar a un lado la parte del crecimiento y ver el impacto que esto tiene en el presupuesto y en los ingresos que Hacienda está estimando, ¿verdad? Y además de otras cosas que el ministro ha entregado en su cuadro básico
de balance fiscal, donde dice que la tasa de tributación va a pasar del 2015 de 15,7 a 16,3%. O sea, la está subiendo más de medio punto. Y medio punto del PIB de aumento de carga tributaria, o sea, de la relación de ingresos sobre producto, creciendo el PIB, tendría que crecer extraordinariamente los ingresos tributarios. Y él en este presupuesto no lleva nuevas reformas de impuestos y no sé cómo hace para crecer tanto, lo cual no le da las cifras. Ok, don César Villalona. Bueno, yo creo que los estimados de crecimiento que ha hecho el Banco Central han sido correctos. Arena siempre se critica un crecimiento, dice que es sobreestimado. En el presupuesto de este año, del 2015, se manejó una franja de 2.2 a 2.6, porque siempre se maneja un escenario como menos optimista que otro. Y los datos del Banco Central dicen que el crecimiento va en 2.4, justamente en el medio, y el Fondo Monetario estima 2.5. Yo creo que por ahí puede terminar. Es decir, bastante acertado, porque es el Banco Central, no es el Ministerio de Hacienda, el que ofrece el dato de crecimiento económico. No es el ministro de Hacienda. El Ministerio de Hacienda lo que hace es tomar los datos que le da el Banco Central. La economía va a crecer casi exactamente como previó el Banco Central en el presupuesto del año pasado, que generó mucha crítica, y va a ser exacto, casi, 2.5. Eso significa que el gobierno está recaudando más que el año pasado. Va a tener una recaudación de más de 200 millones, más o menos. Si no recauda más todavía de lo estimado, se debe que la recaudación no se debe solo al crecimiento económico. También influyen otras variables. Por ejemplo, este año han bajado las importaciones. Eso es positivo del lado de la balanza de pagos, pero los productos importados pagan arancel y pagan IVA. Y esto tiene que ver con una reducción de los precios de los derivados del petróleo que nosotros importamos, no en cantidad, es decir, no afecta el crecimiento económico, porque no es que se está trayendo menos combustible, sino que se está trayendo más barato y por lo tanto en valor aparece una reducción. Y eso implica también un crecimiento de la recaudación por IVA, en este caso por IVA y por arancel, un poco menor, no por fobial, porque la gente paga los 20 centavos no por el precio, sino por el galón consumido. Entonces, los ingresos de este año van a ser muy parecidos a lo que se estimó. La diferencia no va a ser tan grande. Y la diferencia que van a dar por los 200 millones, cuando digo no va a ser tan grande, es en el sentido del monto total. No tiene que ver con el crecimiento. De manera que, con el crecimiento del PIB, ¿verdad? De manera que a mí me parece bien el estimado que está haciendo el gobierno. El año que viene 2.9. No veo en 2.9 una tasa inalcanzable. A lo mejor llega a 2.8. A lo mejor llega a 3, ¿verdad? No sé cuál es el problema que tiene la oposición con este tema. Porque otra cosa es que el presupuesto diga vamos a crecer a 4%. Es obvio que el país no tiene condiciones para un crecimiento de 4%, de 5%. Pero pasar de 2.5 a 2.8, 2.9, cuando hay un montón de inversiones que vienen el año que viene, que ya comenzaron este año, estamos hablando del Fomilenio, va a tener más fuerza el año que viene, el Fondo Yucatán va a tener más fuerza el año que viene, otras inversiones en infraestructura que ya están comprometidas, Bandesal va a estar dando más crédito a las microempresas con los 100 millones de préstamos que le aprobaron, va a haber más inversión en salud el año que viene, según el presupuesto, más inversión en educación el año que viene, incluso más inversión en seguridad. Son los tres ministerios donde se va a invertir más. La inversión privada está mejorando, este año superó los $1.000 millones, muy superior a la del año pasado. La inversión extranjera este año va a ser mayor que la del año pasado. Este año, el año que viene puede ser mejor. No se ve un escenario internacional el año que viene de crisis mundial, de caída del PIB en Estados Unidos, desplome de la economía europea. Esos países tienen problemas, sobre todo Europa. Estados Unidos está un poco mejor y han crecido las exportaciones. El café va a disminuir como producto de exportación, va a entrar en otra crisis. El café debe ir mejorando, el azúcar está bien, las maquilas están bien, o sea, la parte del PIB que se exporta este año está creciendo, casi 6%, ya en casi 8 meses. No se ven señales de que el año que viene vaya a haber una caída del PIB.
Ahora, don César Villalona, si le entiendo bien, básicamente cree que este pronóstico del gobierno de crecer al 2,9% y en base a esto hacer el presupuesto se basa en este escenario optimista. Sin embargo, tengo entendido que la CEPAL y también el BCR habían dicho que podíamos crecer 2,3, 2,6. Entiendo lo que dice de repente la oposición, porque dicen, bueno, esos 300 millones de dólares puede ser que no parezca mucho para un país tremendamente endeudado como el nuestro. Sí podría serlo. Bueno, el estimado de crecimiento que hacen los organismos internacionales no está desconectado del Banco Central. Tiene relación. La CEPAL se maneja con cifras de los gobiernos. No es que tenga un centro de estudio que te va a decir cuál es el crecimiento. Ellos más o menos se manejan con cifras oficiales, incluso en el dato de la pobreza. Pero tampoco hay una gran diferencia. Y también puede crecer menos el PIB y aumentar los ingresos. Fíjate que puede haber un estimado de 2.9, creer 2.5 y los ingresos crecer más que este año, porque 2.5 es más que 2.4 también. Y además puede haber un incremento, que esto puede ocurrir, esto que voy a decir. Es posible que los precios de los hidrocarburos no se mantengan como este año. Y eso significa más ingresos fiscales, no contemplados en el presupuesto. Pero además hay otras cosas. El gobierno va a recaudar mucho más el año que viene, porque esta Asamblea Legislativa este año va a aprobar unas medidas fiscales para seguridad pública. Arena no va a votar por ella, ya lo sabemos, pero aquí se van a aprobar medidas para aumentar los ingresos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Se está negociando una serie de impuestos para ese ministerio que tiene un aumento, ya tiene un aumento, pero va a tener un aumento mayor. Yo no creo que el año que viene vaya a haber un problema de caída de ingresos, sino de aumento. Maestro Rafael. Mira, dos temas que creo que hay que precisarlos y probablemente los desconoce César, y es lo primero: tú no puedes poner en el presupuesto ingresos por reformas, como está diciendo César, porque nuestra Constitución dice que solamente puedes estimar los ingresos conforme a las leyes vigentes. O sea, yo no puedo decir, voy a hacer una reforma y por eso voy a aumentar ingresos. Eso no lo puedes hacer. Y lo otro es, esto no es un tema de lo que yo diga o lo que piense Arena, no. El ministro llegó al cuadro donde está en una columna presupuesto votado 2015 y el cierre estimado 2015. El ministro lo ha llevado a la Comisión de Hacienda y ahí dice que se queda corto más de 300 millones de dólares en ingresos tributarios. Es decir, esto no es un tema que yo lo esté levantando, inventando, no. Son los datos que el ministro llevó hace un par de semanas a la Asamblea. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Dónde está el problema de todo esto? Bueno, el problema está en que en el 2014 él supuso en el presupuesto que iba a crecer 2.9 y la economía solo creció 2%. 2015 no ajusta porque en marzo el Banco Central estimó 2.9 al inicio del año. Hizo otro ajuste en junio, no lo corrigió el ministro, hizo otro ajuste en septiembre y no lo corrigió el ministro. ¿Cuál es el problema entonces? Que él se queda con los números alegres, optimistas. A mí no me interesa ni me preocupa tanto que la discusión sea 2.4, 2.5, 2.9. Ya lo expresé, eso no es lo relevante. ¿Qué es lo relevante? Que te quedes corto más de 300 millones de dólares en la recaudación. ¿Por qué? Porque ahí sí ya tenés un hoyo. Además del que ya tenías programado. Y por eso es que los letes están topados cerca de 600 millones de dólares. Porque tiene que estar emitiendo ante la presión de que no le entran los ingresos. Y por eso tú ves todas las penurias de las instituciones de gobierno que no les dan el presupuesto para los arrendamientos, dejas colgados a los proveedores, etcétera, que la población y todos los proveedores tienen claro cuando hacen negocios con el gobierno o le venden. Saben que le va a pagar a la buena de Dios y quién sabe cuándo. Así de simple. Todos los que le arriendan propiedades tienen clarísimo que si tú le arrendas a una institución pública, te va a pagar, pero no sabes cuánto, sin 6 meses, sin 9 meses o en mucho más. Ese es el problema. Que el gobierno se mete en apuros por sobreestimar ingresos. Más allá de eso, hay otro tema y es que tiene que ver con el crecimiento. La inversión pública de este año y la del año pasado ha sido más baja. Y eso afecta el crecimiento. El presidente del banco
de manera técnica lo opuesto, y es, a ver, si ejecutamos entre 50 y 60% como está estimado, por cómo va la ejecución, va a afectar la dinámica de crecimiento del país en 0.4%. Perdón, un cuarto del PIB. Es decir, tú perdiste ya 0.25% porque ejecutas poco. Y esa es responsabilidad del gobierno. Ojo, 2014 la ejecución de inversión pública es bajísima y 2015 va igual. Hay proyectos que literalmente no se movieron ni se programaron. Ahora, antes de ir de lleno a lo de la inversión pública después de la pausa, quiero preguntarle a usted, don César Villalona, digo, esta práctica de presentar, digamos, presupuestos en base a números alegres tampoco es nueva de los gobiernos del FMLN. La pregunta ¿es posible presentar un presupuesto que sea completamente realista? Mira, es que eso no es cierto. La primera aseveración no es cierta. Pero antes de eso quiero hacer una aclaración. Yo no he dicho aquí que el gobierno ha estimado el año que viene ingresos por impuestos que se van a aprobar en la Asamblea Legislativa este año. No he dicho eso. Lo voy a repetir porque no es bueno manipular. Yo no he dicho que el gobierno ha estimado ingresos el año que viene en base a impuestos que van a ser aprobados este año, que no han sido aprobados. No ha sido irresponsable el gobierno. Yo lo que he dicho es que el año que viene se va a recaudar más de lo que está en ese presupuesto, porque este año se van a aprobar impuestos antes de que termine, que Arena no va a dar los votos, pero se van a aprobar algunas medidas fiscales que le van a dar más ingresos, pero no están contemplados. El gobierno no lo ha contemplado. Por eso el aumento de seguridad pública es tan pequeño. Son 20 millones. Ese es un primer elemento que quiero aclarar. Lo otro sobre los presupuestos alegres. En el año 2007, cuando gobernaba Arena, se aprobó un presupuesto para el año 2008, con un estimado de crecimiento de 4.55%. Cualquier persona puede buscar ese presupuesto en la página web de Hacienda, lo pueden hacer. 4.55%. En el año 2008 el crecimiento fue 1.3%. Eso es terrible. Decir, va a crecer 5, entre 4.5 y 5 y crecer 1.3. En el 2008 Arena aprobó otro presupuesto para el 9, gobernaba Arena. El estimado de crecimiento fue 3.54. Lo puedes encontrar en la página web de Hacienda. Y en el 2009 hubo una caída de menos 3.1. Yo creo que si hay personas que no tienen suficientes elementos para decir si un presupuesto está bien hecho o está mal hecho, son los diputados y diputadas de Arena y los expresidentes. Terribles los escenarios. No previeron una caída del PIB de menos 3.1 en el 2009, sino que estimaron un crecimiento de 3.54. Eso debe ser un récord, porque un estudiante de economía ya sabía que había una crisis internacional que venía gestándose desde el 2006. Ya estaban los problemas. Desde el 6 estaba la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Y ya en el 8 era clarísimo. Incluso el PIB había aumentado 1.3. Eso es lo que se llama hacer cuentas alegres. Los ingresos fiscales en el 2009 cayeron menos 10%. Cayeron exportaciones, remesas. Fue un desastre el año 2009. En gran medida afectó una crisis mundial, pero también las condiciones internas de una economía, porque no afectó igual en Nicaragua ni en Costa Rica esa crisis internacional. Este año se ha hecho un estimado de crecimiento de 2.2, 2.6. ¿Cuánto va a crecer la economía? Según el Fondo Monetario Internacional, 2.5. O sea, casi igual que el escenario más positivo. El año que viene yo no veo cuentas alegres un crecimiento de 2.9. Me parece un crecimiento positivo, es realista, podría llegarse a 2.9. Lo que sucede es que no solo el crecimiento te da las posibilidades de ingreso. Una economía, incluso la economía podría crecer 3.5 y la recaudación ser menor de lo estimado, si se dan otros fenómenos. O podría crecer 2.6 y si hay un alza de los precios de los hidrocarburos, el gobierno podría recaudar más. Eso no es exacto, nunca es exacto. Claro, estos niveles de disparidad, esperar un crecimiento de 3.5 y que la economía caiga menos 3.1, ya es un récord de desastre de estimación, lo que hizo Arena. Pero esos estimados, que sea un poquito más, que sea un poquito menos, no es nada dramático. Eso, no hay un desajuste importante. Es decir, básicamente, tener una variación en la estimación de 0,4 a 0,5% es aceptable. Sí, es aceptable, pero mira, puede crecer más. Lo que pasa incluso es que lo que César no ha logrado comprender es lo siguiente. Eso que él describe del 2008-2009 es una cuestión de crisis mundial.
que había un problema hipotecario en Estados Unidos en 2006, como él dice, es cierto, pero nadie previó, ni siquiera la gente que operaba en la bolsa de Estados Unidos, previó la magnitud del impacto, tanto así que quebraron bancos y fondos de inversión. Pero deja eso a un lado. ¿Cuál es el problema de El Salvador? Que no hay crisis en el mundo, no hay crisis en Centroamérica y nosotros estamos mal. Eso es lo que hay que ver. Que hubo un rebote de esa crisis y que nosotros no rebotamos, nos quedamos al piso. Todas las otras economías fueron más dinámicas, menos nosotros. Y el otro tema es que César no logra entender, o quizás no ha sido muy claro, que hay un error apilado. Te equivocas 2014 diciendo que ibas a crecer 2009 y crece 2%. Te equivocas 2015 que iba a crecer 2.5 y va a quedar en 2.3, 2.4 como dice el Banco Central. Y luego 2016 proyectas otro 2.9, entonces vas haciendo error sobre error. Y ya para dejarlo más claro, 2014 te equivocaste en más de 300 millones de recaudación y 2015 es la misma historia. Y la pregunta es, si tienes ese error en los últimos 2 años, ¿qué esperas el siguiente año? ¿Que le vas a pegar habiéndote equivocado los últimos 2 años? No creo. Ok, con eso ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de los niveles de ejecución del presupuesto. Ya volvemos. Independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, licenciado César Villalona, comenzamos con usted para dar el derecho de respuesta a lo que dijo hace unos minutos el maestro Rafael. No, yo solo quería enfatizar que no es cierto que el gobierno haya hecho un mal estimado del crecimiento económico en el 2015. No es correcto decir eso. El presupuesto tiene un escenario de 2.6, que es el más positivo, y 2.2, que es un escenario menos positivo, digamos. Y la economía va a crecer 2.5, es decir, se acercó al 2.6 y se manejó una franja. Mejor nivel de estimación del Banco Central no podía haber. Quería enfatizar eso. Lo otro que quería decir es que es cierto que en el año 2008 y 2009 hubo una crisis internacional. Lo que yo no entiendo es cómo fue que Arena no la previó, esa crisis, y calculó crecimiento tan elevado y las cosas resultaron al revés. La diferencia fue de 7 puntos. Calcular crecimiento de 4 y tener caída de menos 3.1. Hoy el escenario internacional es mejor que el del 2009, pero tampoco estamos en un escenario internacional de gran crecimiento. Y no es cierto que estamos igual que en el 2009. Desde el 2009 la economía salvadoreña ha venido creciendo. El promedio anual anda por el 2%. No es una tasa alta, pero tampoco era alta antes del 2009. La economía salvadoreña dejó de crecer en el año 96. Dejó de crecer de manera importante, me refiero. Después de un boom durante el gobierno de Cristiani y los primeros 2 años de Calderón Sol, aquí la economía se desplomó. La dolarización comenzó en el 2001, los TLC con México, Chile en el 2001, el 2002 el de México, 2006 el de Estados Unidos. Se prometió de todo y tenemos la economía de Centroamérica con menor crecimiento. Desde entonces, no es desde ahora, solo que con los gobiernos del FMLN, la economía salió de la tasa de crecimiento negativo que la dejó Arena a tasa de crecimiento positivo. Eso es una realidad. Eso nadie lo puede negar. Todos los sectores han estado creciendo. Incluso en los últimos años, el único sector que no ha crecido mucho es el sector construcción, o que ha tenido en algunos años, digamos, tasa de crecimiento negativa. De manera que ese escenario que está planteando Lemus, nosotros no lo compartimos. Él quiere presentar un escenario como de que aquí estamos igual que como Arena dejó las cosas en el 2009, y no estamos igual. Ok, ahora pasemos a hablar ahora de la parte de la ejecución del presupuesto, porque de repente la ejecución, es decir, lo que se gasta, lo que se usa del dinero, puede ayudar a dinamizar la economía. Tengo entendido que uno de estos dinamizadores podría ser la inversión pública, que supuestamente este año estaba programada para más de $1.000 millones. Hacia finales de septiembre aproximadamente se habían ejecutado unos $380 millones. La pregunta es por qué, si tenemos un presupuesto aprobado, no se termina de ejecutar lo que se aprobó. A ver, mira, yo creo que en general los gobiernos en el país, el nivel de ejecución, digamos, normal, anda por el 75-70%. Digamos, dentro de toda la cartera de proyectos, logran ejecutar entre 70-75% cuando la cosa es normal. Ahora, lo que hemos visto es que en los últimos años esto ha bajado
y en algunos momentos, el año pasado y incluso se habla por el mismo Banco Central que pueda estar en un rango entre 50 y 60% de lo programado, y que por eso incluso ellos han ajustado el crecimiento que tenían en 2.9, lo llevaron primero a 2.3 por dos factores: por la baja ejecución de inversión pública que le afectó en un cuarto de punto al crecimiento, 0.25, y lo otro porque además está todo el problema del clima, cómo ha afectado la parte del agro. Entonces, esos dos factores negativos han traído abajo las proyecciones. Pero más allá del tema de las proyecciones, yo creo que hay un tema importante, y es cuando te equivocas en la estimación de los ingresos, que el error viene no del 2015, sino viene desde el 2014, 2015, 2016, acumulado, empiezas a crear un presupuesto que empiezas a mentir. ¿Por qué? Porque no llevas todos los gastos. Mira, no han llegado todos los ministros, solo ha llegado uno ayer y ya dijo que no lleva lo del retiro de los empleados públicos. Eso en neto, bruto, necesita 30 millones de dólares para eso. O sea, primera cuenta que no lleva. El mismo ministro de Hacienda dijo en la Asamblea que no llevaba los 6 meses de apoyo de la Fuerza Armada para acompañar a las labores de seguridad. Los 6 meses, 6 meses de la Fuerza Armada, 6.000 hombres, no tienen presupuesto corriente para el segundo semestre. También no lleva las devoluciones de impuestos, el arrastre del 2015, que no se va a pagar, no hay de dónde. Entonces, se tiene que pagar en el 2016, pero no va nada en el presupuesto del 2016. Y así te puedo mencionar otro montón de cosas que no están en el presupuesto. ¿Y por qué no están? ¿Por qué no las pone? Pregunta, ¿no sabes que tenés que gastar en la Fuerza Armada el segundo semestre? Pregunto, no lo sabemos, no es prioritario, no tenemos la visión para ponerlo. ¿Por qué no lo pone? Porque si empieza a poner todos los gastos, necesitaría financiamiento, y entonces el presupuesto ya no sería de votación de mayoría simple. Lo que quiere es evitar una discusión en la Asamblea y prefiere llevar un presupuesto incompleto, desfinanciado y mentiroso. Y eso creo que no es correcto, porque incluso estás incumpliendo leyes del ordenamiento jurídico que la Constitución te dice. Los ingresos y los gastos tienen que ser conforme a las leyes vigentes. Y ni siquiera eso estás cumpliendo. Y hay muchas cosas que yo creo que el país tiene una situación fiscal delicada, pero hay que ver el contexto. ¿En qué contexto estamos? Es decir, si revisa los últimos 5 o 6 años, ¿qué ha ocurrido en el país? Que ha habido un aumento en la recaudación tributaria por más de 15 tasas de impuestos que el FMLN ha introducido, y ha movido 4 tasas de impuestos vigentes subiendo las tasas. Es decir, ha tocado más o menos 20 impuestos entre nuevos y aumentos de tasa. Y eso le ha dado más de 1.100 millones de dólares de aumento en la recaudación. Pero ¿cuál es la historia final de eso? Que el país con más recursos no mejoró la seguridad, no mejoró la calidad de educación y tampoco ha mejorado la calidad de salud. Y puedes verlo como querrás el indicador. No hay mejora en ninguna área importante. Es decir, has tenido más ingresos tributarios y más deuda que cualquier gobierno, pero no ha resuelto ninguna de las cosas importantes. Y es más, este presupuesto del 2016 no lleva nada del plan que quieren implementar en seguridad. Y ojo, ¿cómo puedes pretender pasar más impuestos y manejar la tesis que los 3 órganos del Estado van a seguir igual, gastando lo mismo de siempre? Un solo dato: en presupuesto 2015 de viajes y viáticos hay más de 13 millones de dólares, de los cuales es 1.5 de la Asamblea y 1 de la Corte Suprema, del órgano judicial. El resto es del gobierno, del Ejecutivo. Manejan más de 11 millones de dólares en viajes y viáticos el gobierno. Tú me vas a decir que en el presupuesto vas a poner que los 3 órganos no les podés tocar nada, ni 100,000, ni medio millón de dólares, ni mucho menos 1 millón.
para dárselo a seguridad. Quieren vender esa tesis de que el presupuesto no le puedes tocar nada de ahorro, absolutamente nada, para dárselo a seguridad pública. Eso no es aceptable ni es razonable. Yo creo que los tres órganos deberían de sufrir una verdadera cirugía y quitarle toda esa grasa de privilegios que tienen los funcionarios. No puede ser que le sigas pagando celular, gasolina, vehículo, motorista, seguidores, un montón de cosas, viajes, viáticos y un montón de prebendas, cuando el país tiene problemas de seguridad, no hay medicinas. Yo no podría entender cómo es que le vas a negar las medicinas a la gente, las dejas sin operar y programas más de 10 millones de dólares en el gobierno para viajes y viáticos. Eso no puede ser. Ok. Haciendo las salvedades, licenciado Villalona, del efecto inflacionario que nos dio la dolarización, el presupuesto del último año del presidente Cristiano rondaba por los 1.100 millones de dólares, ahora tenemos 4.823 millones de dólares. De repente hay muchas personas que se preguntarán si efectivamente con más dinero los gobiernos, y no solamente hablo del gobierno del FMLN, sino que los anteriores que ya habían incrementado también su presupuesto en muchos miles de millones de dólares, la pregunta es, ¿por qué no tenemos mejores servicios? Vamos a ver, yo le voy a dar un dato a Lemus, que yo espero que le ayude. Yo lo traje porque ya me imaginaba que lo iba a decir. En el año 2002, cuando gobernaba Francisco Flores, los ingresos corrientes fueron 2.103 millones de dólares. Banco Central de Reserva, para quienes nos escuchan, revista trimestral de cualquier año, ahí está. La pueden conseguir de 2003, ahí está el dato. 2.103 millones. En el 2008, 3.781. Aumento 1.678, 80%. Y la pobreza pasó del 2002 al 2008 de 36 a 40%. Los ingresos aumentaron 80% y la pobreza pasó de 36 a 40%. El dato de pobreza, encuesta de hogares de propósitos múltiples. Los otros datos, Ministerio de Hacienda, Banco Central. Lo repito, 1.678 millones de dólares el incremento. Del 2 al 8, 80% aumentó la pobreza. La palabra pobreza te lo dice todo. O sea, peor salud, educación, no voy a entrar en detalle. Del 2008 al 2014, los ingresos aumentaron de 3.781 a 4.917, 1.136, o sea, menos que con Arena. Arena fue 1.678. 1.678. En estos 6 años de gobierno del FMLN, 1.136. 1.136, 30%. Arena 80 y el Frente 30. Y la pobreza pasó de 40% que la dejó Arena a 30%. 10 puntos. Bien, si la pobreza se redujo de 40 a 30, hay mejor salud. Decir aquí que hay problemas de salud o de educación es no decir nada. Claro que tenemos un país con 30% de población pobre, pero los avances han sido enormes. El reconocimiento de toda la mejoría en salud, eso es la OPS, todos los organismos internacionales lo reconocen. Estos datos de pobreza son con la encuesta de hogares que Arena aplicó, que viene del año 75. Entonces, no es cierto lo que ha dicho Lemus. Estos datos lo desmienten. Tú no puedes comparar los ingresos de este año con los de hace 20 años. El gobierno dentro de 3 años tendrá más dinero que hoy, y el de 6 años más dinero que hoy. Lo que tiene que ver es la tasa de crecimiento. ¿Cómo vas a comparar los ingresos de hace 10 años con los de hoy? Y mira el aumento que tuvo Arena. Cristiani arrancó con un presupuesto de 2.200 millones de colones y lo dejó en 2.600. El aumento fue de más de 200%. Los gobiernos que más dinero han tenido han sido los de Arena, en términos de crecimiento. Claro, que es más, no es cierto. con perdón, 4.900 millones es más que 3.781. Eso es cierto. Y el año que viene va a ser más que este año. Es imposible que sea de otra manera, a no ser que haya una catástrofe como en el 2009. El problema es que Arena lo aumentó en 1.678 millones y la pobreza le subió. Y el Frente lo aumentó en 1.136 y la pobreza le bajó 10%. Quiero decir otras cosas que ha comentado Lemus, de los 3 órganos del Estado. ¿Cuáles son los 3 órganos? La Asamblea Legislativa es uno, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Lemus es asesor de la Asamblea, de la bancada de Arena. La Asamblea aprobó el presupuesto con los votos de Arena. Es el mismo presupuesto prácticamente del año 2014. Creo que el aumento fue $500,000. La Asamblea no es un órgano que tenga mucho dinero. Aquí hay un intento de desprestigiar a la Asamblea. Desde que Arena perdió el control,
Los medios de comunicación de derecha se dedican a atacar la Asamblea, desde que Arena no controla la Asamblea. Pero la Asamblea no tiene mucho dinero. Pero además, los diputados de Arena votaron por ese presupuesto. El presupuesto de la Asamblea fue aprobado por 84 diputados y diputadas. ¿Por qué Lemus le hace crítica si él es asesor? Son 59 millones, creo que por ahí anda. Es el mismo, no aumenta. Pasemos al otro órgano, el órgano judicial. Ese no es cierto que sea el mismo. Ese aumenta. Aumenta en más de 15%. ¿Por qué aumenta? Porque la Constitución obliga a darle al Poder Judicial el 6% de los ingresos tributarios. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo? ¿Le va a recortar a la Corte Suprema de Justicia? No puede por Constitución. A mí me gustaría que los diputados de Arena dieran los votos para una reforma constitucional que elimine ese 6% obligatorio. Porque si hay un órgano ineficiente en este país, es el órgano judicial. El gobierno captura 10.000 pandilleros, ¿verdad? Y luego viene la Fiscalía, que no es órgano judicial, pero la Fiscalía no hace el trabajo adecuado y los jueces terminan liberando 9.500. Problema de la Fiscalía y problema de los jueces. Y quien tiene que depurar el órgano a los jueces es la Corte Suprema, que se receta un presupuesto millonario y se lo termina repartiendo en bonos. Eso lo sabe Lemus, pero el Ejecutivo no puede actuar ahí, el Ministerio de Hacienda no puede actuar. ¿Cuál es el otro órgano? El Ejecutivo. Fíjate que este año le recortan a seis instituciones del Estado. Mira, le recortan a Agricultura un poquito, a Obras Públicas. Le recortan al Ministerio de Economía. Hay un recorte a la Presidencia de la República. El Ministerio del Trabajo tiene un pequeño recorte. ¿Dónde están los aumentos? En las áreas más sensibles. Estamos hablando de seguridad pública, salud y educación. Ahí hay aumento. Ahora, Lemus quiere que seguridad pública tenga más dinero. Eso es lo que acaba de decir. A mí me parece bien. Ojalá que seguridad pública tenga 400 millones más. Es decir, que le duplican el presupuesto. Pero entonces, ¿por qué Arena somete un recurso de inconstitucionalidad contra los 900 millones de venta de bonos que la Sala de lo Constitucional tiene retenido? Le dio entrada. ¿Cómo no? Son ustedes con gente de llamada sociedad civil. Ustedes no dan los votos. No dieron los votos en la Asamblea. Primero no dieron los votos por los... cosas sin fundamento. Con perdón. Primero no dieron los votos. No dieron los votos por los 900 millones. Segundo, la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, le da entrada a un recurso de inconstitucionalidad porque votó un suplente. Y ellos fueron elegidos por 13 suplentes. ¿Verdad? Luego Arena firma el acuerdo de Ataco, donde le van a pedir a la Sala de lo Constitucional que se pronuncie. Luego, cuando se tiene que pronunciar, los diputados de Arena desobedecen a Velado y no quieren firmar el pronunciamiento. Finalmente, no sé si al final lo hicieron, pero la Sala lo tiene bloqueado. Millones de dólares para la seguridad pública. Okay. Con perdón, que puedes utilizar. 100 millones. No, son pero 100 millones. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Cuando regresemos, quiero que responda, maestro Rafael Lemus, a lo que nos dijo hace unos minutos el licenciado César Villalano acerca de cómo Arena incrementó su recaudación fiscal, pero cómo la pobreza de hecho aumentó. Ya volvemos. Bueno, maestro Rafael Lemus, le voy a dar la oportunidad de que responda a lo que dijo hace unos minutos el licenciado César Villalón acerca de que mucho se critica al gobierno del FMLN, de que este gobierno ha sido el que más dinero ha tenido, pero durante la administración del presidente Flores, decía don César, se incrementó en un 80% la cantidad de dinero que tenía en concepto de impuestos y sin embargo la pobreza se amplió y no se redujo, como él argumenta, ha pasado con los gobiernos del FMLN. A ver, lo primero es los puntos de referencia y comparación. César hablaba de comparar 2008 como punto de la parte más baja de la pobreza, aunque en realidad ahí hay que decir lo siguiente. Aquí nadie desconoce que 2008 y 2009 hubo una crisis y que se perdieron más de 40.000 empleos y que eso, además hubo otra variable y es, hubo todo un boom de aumento de precios de alimentos. O sea, el mundo tuvo dos choques fuertes. Subieron los precios de alimentos, que eso te pega en la pobreza, y lo otro es toda la pérdida de empleo que hubo en el mundo. Entonces, El Salvador le pegó fuerte porque le pegó en ambas cosas. Y eso hizo que la pobreza retrocediera. Pero ojo, César habla que en el 2008 era 40%. Preguntémonos de dónde venía allá por 1989. Estaba arriba de 60% la pobreza en el país. 60%. Ojo, después de cerca de más de 10 años que el FMLN pasó destruyendo el país, toda la infraestructura de energía, puentes, etcétera, destrozaban la actividad productiva.
Entonces el país estaba literalmente, yo quisiera que la población viera fotos de lo que era San Salvador en 1989 y lo que es hoy. Todo eso, más del 95%, se construyó en esos gobiernos. Todo ese desarrollo es de esos gobiernos. Pero no solamente eso. Yo puedo agarrar la pobreza y decir, subió un montón, ¿verdad? Comparado contra el peor año. Y eso es lo que César está haciendo, comparando contra el peor año en toda esa serie. Porque venía cayendo, la pobreza venía cayendo y ahí tuvo un rebote por la crisis y por la subida de precios de alimentos. Pero como creo que es más importante no estar haciendo comparaciones contra los puntos malos, sino la trayectoria, la pobreza en el país viene cayendo, pero viene cayendo desde 1989 para acá. Y afortunadamente la pobreza se ha logrado reducir más o menos la mitad. Se encontró en más del 60% y hoy ya anda cerca del 30%. O sea, ha caído la mitad. Veamos las cosas más en concreto. El país tiene una prioridad y esa es seguridad. Pregunta, ¿en el presupuesto eso está reflejado como prioridad? No, no está reflejado. Ni en términos absolutos ni en términos relativos. Hay otras carteras que tienen más importancia. Es más, a la Fuerza Armada se le está manteniendo el presupuesto y no lleva lo del segundo semestre para el apoyo a seguridad. No lleva el presupuesto para los 6,000 efectivos. En ese punto, maestro Rafael. Y una cosa más de la Fuerza Armada. Pensiones no lleva los 30 millones que se necesita para pagar las pensiones del IDFA. No lo lleva el presupuesto. Han dicho que le van a dar el dinero, pero no lo lleva la ley del presupuesto, ni tampoco han reformado la ley del IDFA. Pero aún reformando la ley del IDFA, no hay dinero para eso. No lo hay, en el presupuesto no lo lleva. Ahora, maestro Rafael Lemus, ya que está tocando ese punto, sabemos que los tiempos de análisis judicial son los tiempos de la sala, pero debería Arena por lo menos exhortar a la sala a que le dé apresuramiento a su discusión en torno a si descongelan o definitivamente suspenden ese préstamo de 900 millones de dólares para la seguridad. Mira, ya se hizo como órgano legislativo. La Junta Directiva de la Asamblea mandó una nota, creo que había mandado ya en otra ocasión otra, le ha mandado una nota exhortando que acelere el proceso de esa resolución. Pero ojo, la sala tiene todo el derecho de tomarse su tiempo y de hacer los análisis de inconstitucionalidad, no de si necesitas 100 millones de dólares para seguridad. Si necesitas 100 millones de dólares para seguridad, podés llegar a un entendimiento con todas las fracciones políticas. Ejemplo de eso. Arena votó por el préstamo del bypass de San Miguel, más de 130 millones de dólares. Ha votado por otros préstamos de infraestructura. ¿Qué significa? ¿Que puede apoyar seguridad? Claro que sí puede apoyar seguridad. Se les apoyó para el préstamo del BCE de 71 millones de dólares en 2012. ¿Cuánto han ejecutado? Menos de 10 millones de dólares. Eso es la capacidad de ejecución. Con los problemas de seguridad te dan 71 millones de dólares del BCE. ¿Cuánto has ejecutado? Menos de 10 millones de dólares en más de 2 años. Eso no es tener prioridades claras. Hay otro préstamo que se aprobó en abril pasado para la estrategia de seguridad, apoyo a la estrategia de seguridad. Son 40 o 50 millones de dólares. ¿Cuánto han ejecutado de eso? ¿Cuánto va en el 2016? Poco, casi que nada. Entonces, yo creo que el tema es, no se trata de... ¿El problema cuál es aquí? Que el gobierno, si hay algo que lo gasta como que si fuera pólvora, lo quema, es cuando le das el dinero de libre disponibilidad. Y yo te puedo mostrar cuadros donde todos los bonos de deuda que son de libre disponibilidad o préstamos, eso se lo gastan, pero en menos de 6 meses. Ok. Licenciado Villalona, se me acaba casi el tiempo, pero quiero hacerle a usted la última pregunta y darle la última palabra, y es lo siguiente. ¿Debería el FMLN, en vista de que necesita estos 900 millones de dólares para seguridad, sentarse con Arena y discutir probablemente la aprobación de otro préstamo, aunque esto implicara concesiones dolorosas? No, yo creo que no hay que aprobar préstamo. Lo que hay que pedir a la sala es que resuelva favorablemente, porque los 4 magistrados que tienen bloqueado estos 900 millones fueron elegidos por 13 suplentes, incluyendo 6 que no eran suplentes de los diputados propietarios.
De manera que si ellos siguen bloqueando esto o lo declaran inconstitucional, deberían declararse inconstitucional ellos o su elección, la elección que le hicieron a ellos. Ahí hay un problema. Lo otro es que en la Asamblea Legislativa todo el mundo tiene propuesta menos Arena para este tema. El Frente tiene lo de seguridad, lo de la telefonía. Gana tiene un planteamiento de 5% sobre la ganancia de más de $500,000 de las empresas que ganan más de ahí. También hay un planteamiento del PDC sobre los salarios, creo que era de más de 1.500, se está negociando más de 3.000. El PCN está hablando de vender bonos. Arena solo sabe oponerse, se opone a los presupuestos, se opuso a los 900 millones. Para cerrar este punto, pero no quiero dejar pasar una cosa. La reducción de la pobreza durante los gobiernos de Arena, hasta el año 2006, porque después subió, no tiene que ver con política pública, tiene que ver con que Arena destruyó el campo y provocó la inmigración de más de 2 millones de personas, de las cuales la mayoría eran pobres. Cuando el pobre se va del país, sale de las estadísticas nacionales, manda remesa y la familia que la recibe le alcanza. Hay un estudio de Acevedo, el expresidente del Banco Central, clarísimo en el sentido del impacto, el impacto de la remesa, es clarísimo el estudio. Pero además, Arena la deja en 40, la sube de 34, de 36 a 40, y el peor año económico no fue el 2008, el peor año económico fue el 9. Pero es un año compartido, ¿verdad? 5 meses de Saca y el resto de Mauricio Funes del Frente. ¿Y sabe cuánto fue la pobreza en el 2009? 38, o sea, bajó 2 puntos. En medio de una crisis terrible, Mauricio Funes bajó la pobreza. Busca los datos de la pobreza del 2008, 40% de los hogares. Busca los datos del 2009 de la encuesta de hogares, se lo digo a las personas que nos están viendo. La encuesta de hogares del 2009, la pobreza es 38%. O sea, logró bajarla 2 puntos en medio de una tremenda crisis. Y hoy está en 30. Eso tiene que ver con una política social. Aplicaron el programa anticrisis, comenzaron a aplicar el programa anticrisis. No, y hasta hubo problemas, ¿cómo no? Comenzó en el 2009 y siguió en el 2010. El lo hicieron en el 2012. El programa anticrisis comenzó de inmediato, luego se aprobó el plan quinquenal, pero comenzó el plan anticrisis. Se retrasó la elaboración del plan, se tomaron medidas y la pobreza se redujo en el 2009, en el primer año de gobierno del FMLN. Este es un dato que no puedo dejar de señalarlo. Y cuando leemos dice, para cerrar, que no hay prioridad en seguridad en el presupuesto porque hay ministerios que tienen más. ¿Sabe cuáles son los que tienen más? Solo 2, salud y educación. ¿Qué quieres? Está mal que salud tenga más dinero que seguridad pública. Está mal que educación tenga más dinero que seguridad pública. El presupuesto más alto es el de educación, más de 900 millones. Salud, más de 600. Eso es lógico. Esos ministerios deben recibir más que seguridad. O si reciben más, no tiene nada de malo, porque son prioritarios. Caballeros, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes en República. Siempre los vamos a invitar porque nos dan siempre un excelente debate de las ideas. Muchísimas gracias. Gracias. Mire, solamente un segundito. Arena sí tiene propuestas. Lo que está diciendo es, revisemos el presupuesto, hagamos verdaderos ahorros, quitemos la grasa, si es necesario un poquito de deuda, hagámoslo. Y la última medida, que no la estamos proponiendo y no estamos de acuerdo, es impuestos, que es lo que ellos quieren, la vía fácil. Ok. Como decía, nos quedamos, vamos entonces a la pausa. Cuando regresemos están ustedes con el noticiero Teleprensa edición matutina. Yo regreso mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.